El secreto brutal de Paracelso, 7 claves místicas para sanar tu alma nunca contadas. Una noche oscura y tormentosa, un misterio antiguo se desata en el corazón de un pueblo olvidado. La leyenda habla de Paracelso, un alquimista cuyo poder para sanar cualquier dolencia trascendió las fronteras del tiempo. Se dice que dejó 7 claves, 7 secretos que pueden abrir las puertas a la salvación del alma, pero que solo los más valientes se atreverían a buscar. Al cruzar el umbral de lo desconocido, un eco sutil resuena en el aire, como un susurro ancestral, invitando a los curiosos a descubrir lo que nunca fue contado. El viento aúlla con fuerza, como si las almas atormentadas pidieran ser escuchadas. Aquellos que han probado el elixir de Paracelso sienten un escalofrío recorrer sus cuerpos, un temblor sagrado que amenaza con desbordar secretos guardados. Junto a una fogata, un grupo de ancianos murmura historias de aquellos que intentaron desentrañar los misterios, pero nunca regresaron. Sus rostros arrugados revelan más de lo que las palabras pueden expresar, temor, asombro y un profundo respeto por aquel que se atrevió a desafiar a Paracelso. Una sombra se desliza entre ellos. Nadie la ve, pero todos la sienten. Es un recordatorio de que hay fuerzas que no comprenden, que merodean entre los vivos y los muertos. La tensión se palpita en el aire, oscura como la noche que los envuelve. Un hombre se levanta, sus manos tiemblan mientras señala la dirección donde desaparecen los valientes. No sigan esa senda, grita, su voz resonando con un eco de desesperación. La verdad no siempre es un regalo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estés allí, dale al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos, la atmósfera se vuelve pesada, cargada de expectativas y temores. Los murmullos crecen, y la incertidumbre se convierte en un monstruo devorador de historias. Al fondo, un grito ahogado irrumpe, rompiendo el silencio como un cristal quebrándose. Se dice que aquellos que cruzan la línea entre lo viviente y lo muerto encuentran un oscuro poder que no puede ser deshecho. ¿Qué sucederá cuando alguien descifre la primera clave de Paracelso? ¿Volverán a ser los mismos o estarán condenados a un destino aterrador? La noche avanza, y una sensación de fatalidad acecha. ¿Quién de ellos tendrá el coraje de enfrentar la sombra de Paracelso y descubrir el secreto de sanar el alma? La fogata chisporrotea mientras los ancianos continúan su vigilia. Las llamas parecen alimentarse de los murmullos, y el ambiente se tensa como la cuerda de un arco, lista para disparar. En el centro del grupo, 2 jóvenes, Ismael y Luz, intercambian miradas furtivas. Su curiosidad es un fuego latente, una chispa que podría encender el peligro. Escucha, dice Ismael, su voz apenas un susurro, creo que deberíamos investigar. Debemos descubrir la primera clave. Tal vez podamos romper la maldición de este pueblo. Luz sacude la cabeza. ¿Estás loco? La historia de lo que les pasó a esos intrusos no es un cuento. No podemos ignorar advertencias. Pero en su pecho, el deseo de entender lo desconocido también la apremia. Las historias contadas por los ancianos resuenan en su mente como un eco ominoso, el viento sopla con más fuerza, llevándose consigo la bravura de las palabras de Ismael. Finalmente, la pálida luna ilumina el sendero que lleva al bosque, y allí, en la penumbra de la noche, una sombra se alza. Se acerca lentamente, como si la misma oscuridad tuviera conciencia. Que se vayan, que huyan, repite el hombre que había avisado, sus ojos reflejando un terror palpable. El grupo se sumerge en un silencio pesado. Sin embargo, en medio de ese miedo, Ismael toma una decisión. Lo haré. Iré, y seré yo quien descubra esta verdad. Si hay alguna esperanza para nuestro pueblo, debo intentarlo. Luz, suplicante, agarra su brazo. No estás solo. Yo te seguiré.
Un murmullo de sorpresa y desaprobación recorre a los ancianos, sus rostros se tornan pálidos, saben bien que nadie vuelve de la senda del intruso, sin perder tiempo, los jóvenes atraviesan el umbral, donde los árboles parecen susurrar advertencias. El aire, espeso y húmedo, envuelve sus cuerpos como un abrazo frío. Sus pasos resuenan en el silencio del bosque, resonando como un tambor que marca el ritmo del peligro. ¿Escuchas eso?, pregunta Ismael, deteniéndose de golpe. Un susurro distante llama su atención, una melodía entrecortada, como un canto de sirena. Tal vez sea la primera clave. Sus ojos brillan con la ilusión de descubrir algo grandioso. Luz sostiene su mano, su corazón latiendo en sintonía con el miedo. No podemos dejar que nos atrape, pero es demasiado tarde. Al seguir el canto, se adentran aún más en la penumbra, donde las sombras se alargan e invierten la luz. De pronto, el canto se detiene, y en su lugar, un silencio inquietante reina. Las hojas susurran mientras algo se mueve, deslizándose entre sombras, corriendo por la oscuridad. Un par de ojos brillantes surgen entre los arbustos, observando. Ismael, la voz de Luz tiembla. Antes de que él pueda responder, un rayo de luz atraviesa el bosque, iluminando la escena. De pie ante ellos, una figura se dibuja. Su silueta parece emitir energía, y una risa, suave pero penetrante, flota en el aire. Bienvenidos, valientes, susurra la figura. El secreto de Paracelso los estaba esperando. Los jóvenes intercambian miradas de horror y sorpresa. ¿Quién era esa figura? Era el guardián de los secretos que buscaban o una trampa mortal. La tensión se intensifica, y la atmósfera se vuelve eléctrica. La promesa de la verdad y el riesgo de la perdición se entrelazan como hojalata y fuego. ¿Estás listos para enfrentar lo que vendrá?, la figura pregunta, sus ojos resplandecen con un poder antiguo. Ismael y Luz, acorralados, sienten la pulsación de sus corazones en sus pechos, pero ya no hay vuelta atrás. La primera clave se encuentra a solo un susurro de distancia. Sin embargo, con la sombra acechando, ¿qué precio tendrán que pagar por esta verdad? Un silencio denso se apodera del bosque, como si los árboles contuvieran la respiración. Ismael, sintiendo que el tiempo se había congelado, se enfrenta a la figura que tiene frente a él. La energía que emite lo envuelve en un calor extraño, un contraste perturbador con el frío del entorno. Luz, a su lado, aprieta su mano, casi como si pretendiera transferirle su coraje. ¿Quién eres?, pregunta Ismael, su voz cargada de una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Soy el guardián de este lugar, responde la figura, su sonrisa sincera pero inquietante. Durante siglos, he aguardado a que alguien con valor se atreviera a descubrir las verdades ocultas. Pero cuidado, no todo lo que aprenderán será agradable. Ismael siente un escalofrío al escuchar esas palabras. La promesa de respuestas lo atrae, mientras que el temor de lo desconocido lo empuja a reconsiderar su decisión. Luz, sin embargo, entrelaza su mirada con la de él, y algo en su expresión le da fuerza. ¿Qué debemos hacer?, pregunta Luz, temblando ligeramente. Para encontrar la primera clave, deben enfrentar su mayor miedo. La figura extiende su mano, y un vórtice de sombras comienza a girar en torno a su palma, proyectando visiones distorsionadas de sus pasados. Ustedes han buscado la verdad, pero a veces, ser valiente no significa solamente enfrentar lo externo, sino lo que llevan dentro. Las imágenes flotan, enfrente de ellos. En un instante, Luz ve el dolor de su infancia, la tristeza de perder a su madre y la impotencia que sintió al no poder salvarla. Ismael ve su propia soledad, el rechazo que ha sentido por ser diferente, aquella carga que lo ha seguido durante años. Ambas visiones son como cuchillos en sus corazones, están allí, expuestos y vulnerables. No. No quiero ver esto, grita Luz, tapándose los ojos. No es justo. Eso tiene que ver con la clave, responde la figura, su voz serena. La verdad siempre viene acompañada de dolor, y para liberarse de la maldición del pueblo, deben reconciliarse con su pasado. Ismael, respirando profundamente, siente que algo dentro de él se quiebra. ¿Y si decidimos enfrentar eso? ¿Si lo hacemos juntos? Su mano busca la de Luz, y cuando sus dedos se entrelazan, una energía cálida surge entre ellos, como un lazo ancestral.
Eso es lo que necesitan, unidad, dice la figura, asintiendo con satisfacción. Enfrentar el dolor en compañía los hará más fuertes. Pero recuerden, no todo el camino será seguro. Cada paso que den aquí podría alterar su destino en formas que no pueden imaginar. Destinos, murmura Luz, el eco de sus palabras resuena en su corazón, lleno de preguntas y enredos. Sin previo aviso, las sombras empiezan a volver a su lugar, y la figura les señala. La primera clave les espera más adelante. Encuentren el lago de los recuerdos. Allí, agrega, su tono adquiriendo un matiz más grave, deben profundizar para encontrar lo que buscan. Ambos jóvenes asienten, sus corazones latiendo como si fueran uno solo. Pero antes de que puedan moverse, una risa malévola rompe la atmósfera, resonando como un gong en sus venas. Recuerden, advierte la figura, cada paso tiene un precio, y los ecos del pasado pueden ser más oscuros de lo que creen. Mientras las sombras se desvanecen, Luz se vuelve hacia Ismael, la incertidumbre reflejada en sus ojos. ¿Estamos listos para ello? Ismael mira hacia el corazón del bosque, donde la luz de la luna aún baña el camino hacia lo desconocido. No tenemos otra opción, Luz. Esto es por nuestro pueblo, es por nosotros. Siguieron adelante, pero el miedo acampaba en sus corazones, y cada paso se sentía como un eco hacia el abismo. Justo antes de que desaparecerán en la penumbra, una voz resonó, casi un susurro penetrante: el lago de los recuerdos no solo revelará la verdad, también tendrá su propia voluntad. ¿Podrán resistir su llamado? La pregunta flotó en el aire, dejándolos atrapados entre el deseo de avanzar y el terror de lo que podrían descubrir. En aquel instante, el destino de Paracelso y de sus almas dependía de una decisión, una revelación que estaba a punto de desatarse. Sin embargo, ¿qué secretos guardarían realmente esas aguas y a qué precio? El camino se apretó entre los árboles, creando un túnel oscuro que parecía absorber la luz. Ismael y Luz avanzaban con paso vacilante, los corazones latiendo al unísono como un tambor distante. La bruma comenzaba a tomar forma, envolviéndolos en un abrazo gélido que colmaba su piel de una inquietante vigilia. ¿Por qué el lago de los recuerdos?, preguntó Luz, su voz un susurro que apenas atravesaba el silencio. La pregunta hungaba en el aire, cargada de incertidumbre. No lo sé, pero siento que debemos confiar en lo que nos dijo el guardián, respondió Ismael, su mirada fija en el camino que se desvanecía ante ellos. En su pecho crecían dudas, pero no había tiempo para dar marcha atrás. Era ahora o nunca. A medida que se acercaban al lago, un murmullo inusual comenzó a fluir entre los árboles. Era como un susurro de las aguas, una seducción que llamaba a lo profundo de sus almas. Aquello era más que un simple lago, tenía un aura que parecía conocer sus secretos más íntimos. Cuando por fin llegaron a la orilla, el lago se extendía ante ellos, sereno y maldito. La superficie del agua brillaba con un destello plateado, pero algo más inquietante danzaba en su interior. Una profundidad que parecía tragar la luz, revelando visiones ensombrecidas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Luz, su voz temblorosa. Debemos mirar dentro, dijo Ismael, sintiendo una fuerza incontrolable que lo empujaba hacia el agua. No había otra opción. Se tomó de la mano con Luz y juntos se acercaron al borde del lago. La brisa fría azotó sus rostros, llevando consigo ecos lejanos que parecían reírse de ellos. De repente, Ismael sintió que sus pies resbalaban. En un instante, el agua se agitó como si cobrase vida propia, arrastrándole hacia su fría y oscura garganta. Luz grita, pero ya era demasiado tarde. Ismael ya había caído en un abismo justo frente a sus ojos. Ismael, exclamó Luz, pero nada podía hacer. El lago había entrelazado a Ismael en sus secretos, envolviéndolo en una capa de sombras que apagaban todo rayo de esperanza. El universo parecía girar a su alrededor. Ismael se hundía en el agua, y las visiones comenzaron a tomar forma a su alrededor, como si el lago quisiera enseñarle algo. Vio su infancia, momentos de pura felicidad que pronto se transformaron en pesadillas. Karma y justicia, con sus rostros proyectándose. Su padre, decepcionado y triste. Su madre, sonriendo, pero desvaneciendo como un eco. Todo ello lo abrumaba, ahogándole. En la superficie, Luz luchaba contra un terror visceral.
Sentía que el tiempo se había detenido, pero finalmente, fue tomada por una desesperación casi primitiva. Sin pensar, se arrojó al lago, sintiendo la frialdad del agua rodear su cuerpo. A medida que se hundía, un pánico salvaje la invadía, apretando su pecho como un puño de hielo. Estaba dispuesta a seguir a Ismael, desesperada por encontrarlo, por traerlo de vuelta. La oscuridad de las aguas ocultaba secretos que nunca habían pensado enfrentar. Pero en el fondo, más allá de la confusión y el caos, Luz sintió una conexión indescriptible. Con cada segundo que pasaba, se daba cuenta de que el lago no era un enemigo, sino un espejo. El verdadero desafío no era solo salvar a Ismael, era enfrentar sus propios miedos, y en ese instante, algo en la oscuridad empezó a brillar, un destello de esperanza entre la negra profundidad. Luz extendió su mano hacia la luz, y lo que descubrió la llenó de asombro eran recuerdos, sus recuerdos, y los de Ismael entrelazados en una danza casi mágica. Ismael, gritó, abriendo los ojos con un nuevo propósito. Pero, ¿sería suficiente para vencer las sombras que habían atrapado a ambos? La respuesta al misterio no solo residía en lo que ellos encontrarían, sino en cómo confrontarían sus propios fantasmas. Había más en este lago de lo que jamás hubieran imaginado. ¿Lograrían salir del oscuro abrazo del agua y descubrir la verdad, o caería Paracelso en el olvido para siempre? El agua cerró su abrazo helado alrededor de Luz, y aunque el terror la invadía, la luz en el fondo parecía pulsar con vida propia, llamándola. Con cada brazada, ella se sentía más conectada a Ismael, a sus recuerdos, a sus temores enterrados. De repente, las visiones que empezaron a formarse a su alrededor eran no solo de Ismael, sino de quienes habían amado y perdido. Luz cerró los ojos un instante, tratando de calmar su mente caótica. Imágenes de su abuela, su risa resonante, su voz anciana contándole historias de magia y misterios. Un ardor de tristeza la invadió, pero al mismo tiempo, la energía de sus recuerdos comenzó a reconfortarla. Es solo el agua, es solo un espejo, se repetía en su mente. A medida que la luz se hacía más intensa, un vórtice de recuerdos comenzó a girar a su alrededor, formando una especie de torbellino. Era como si el pasado fuese una marea que atraía y empujaba, haciendo que cada fragmento de su ser temblara. Luz se dejó llevar, buscando encontrar a Ismael entre los ecos que resonaban a su alrededor. Ismael, gritó de nuevo, la desesperación y el amor mezclándose en su voz, creando una vibración que hacía eco en la oscuridad. En ese mismo instante, la luz brilló con más fuerza y una figura comenzó a formar parte de ella. Era difusa, pero Luz podía distinguir sus rasgos. Ismael, volvió a llamar, esta vez más esperanzada. La figura se fue acercando, y Luz sintió como el agua a su alrededor se agitaba, como si su propia energía despertara a Ismael del sopor. Cuando se encontraron, él la miró con ojos que radiaban miedo y asombro, como si hubiera estado atrapado en un sueño del que no podía despertar. Luz, susurró él, alargando la mano hacia ella. En su rostro, la confusión se mezclaba con alivio. No sabía si volvería a verte. Ella tomó su mano, y un torrente de emociones fluyó entre ellos. Tú puedes salir. Debemos enfrentarnos a esto juntos. Con un movimiento decidido, trataron de avanzar hacia la luz, pero el agua comenzó a resistirse, la oscuridad devorando su camino. Ismael entrecerró los ojos, forzándose a recordar. Debemos confrontar lo que nos ha mantenido alejados, nuestros miedos. Y así comenzaron a ver visiones compartidas. El lago no solo recordaba sus momentos felices, sino también sus fracasos, sus penas. Imágenes de sus peores decisiones aparecían en medio de destellos de luz, como si el lago los obligara a lidiar con lo que habían dejado atrás. Canciones familiares, miradas de decepción, un sinfín de rostros que gritaban desde el abismo. La presión en sus corazones aumentaba, y Luz sintió que los ojos de su madre la observaban, llenos de tristeza. ¿Por qué me has olvidado?, parecían preguntar. Ella sintió un nudo en la garganta, una punzada aguda de culpa. No puedo fallarte ahora, murmuró a Ismael, sintiendo el peso de todos los fantasmas que las aguas habían desenterrado. Es hora de sanar, gritó Ismael, invocando todo su coraje. Debemos liberarnos de las cadenas del pasado. Luz sintió la determinación del amor que compartían,
cada palabra resonando como un claro mensaje en el fondo de su ser. Juntos, decidieron enfrentar la tormenta, con cada paso hacia la luz, la oscuridad titilaba, luchando por mantenerlos atormentados. Sin embargo, algo en su unión comenzó a deshacer los lazos, y, al mismo tiempo, una imagen perturbadora asomó en la superficie del agua. Un rostro conocido, difuso, pero claramente una advertencia a la sombra de un destino peor a lo que habían enfrentado. ¿Qué es eso?, murmuró Luz, horrorizada. La figura se iba haciendo más nítida, un eco del pasado que prometía revelaciones. Pronto lo sabremos, contestó Ismael, apretando su mano con fuerza. A medida que se acercaban cada vez más a la luz, el terror se apoderó de Luz. ¿Qué será lo que nos espera? ¿Y si tenemos que enfrentarnos a algo mucho más oscuro? Ambos pudieron sentir que el lago no solo servía como guardián de sus recuerdos, sino que también ocultaba un secreto amenazante, uno que podría cambiar todo. Sin embargo, esa respuesta pronto se les mostraría o podría ser lo último que enfrentaran. Sus corazones latían al unísono, una mezcla de miedo y determinación, mientras se lanzaban hacia lo desconocido. ¿Serían lo suficientemente fuertes para confrontar el secreto brutal que el lago había guardado, o quedarían atrapados en la oscuridad por siempre? El agua se agitaba furiosamente, como si las dudas y los miedos de Luz e Ismael estuvieran siendo transformados en torrentes de espuma y desasosiego. Cada visión que surgía del lago parecía arrastrarlos hacia recuerdos que no solo dolían, sino que también revelaban secretos desconcertantes. Resistiendo la atracción de lo oscuro, Luz recordó las palabras que su abuela solía susurrarle cuando la angustia la ahogaba: los secretos, mi querida Luz, tienen el poder de destruir o de liberarnos. Con cada paso, las imágenes se volvían más vívidas, más dolorosas. El rostro que habían visto anteriormente se tornó en una visión imposible de ignorar, la sombra de su abuela, su expresión reflejando la desolación y la tristeza. Luz sintió que su corazón se desgarraba. Abuela, balbuceó, pero su voz no pudo salir del cuello apretado por la culpa. Debemos seguir, insistió Ismael apenas, reforzando su agarre mientras la oscuridad intentaba separarlos. Es un ciclo dar y recibir, Luz. Si lo enfrentamos, lo romperemos. Ambos, con el ritmo frenético de sus corazones, avanzaban aún más hacia el resplandor que parecía casi un faro. El eco de risas infantiles y llantos perdidos resonaba en sus oídos, un coro sin alegría que los envolvía en un abrazo frío. Luz cerró los ojos nuevamente, intentando aguantar la tormenta que se cernía sobre ellos. Te necesito aquí, Ismael. No te vayas, gritó con la desesperación escrita en su voz. La angustia inundaba su pecho y sus manos temblaban. De repente, una imagen desgarró su mente. Ismael, joven y lleno de vida, de pie frente a su abuela en un jardín inundado de luz. Ella levantaba una mano, como si quisiera detener el tiempo, pero una sombra oscura se mantenía entre ellos, amenazando con separarlos. No. No es cierto, gritó Luz, sintiendo que el agua comenzaba a cerrarse a su alrededor, presionando fuerte como un pulso frenético. Luz, la voz de Ismael era suave, casi como un susurro, en medio del estruendo. Esa sombra representa todo lo que nos separa. No podemos ignorarla. Debemos enfrentarlo juntos. Las imágenes continuaron desgarrándoles el alma, cruzando historias de decepción y traición. Cada uno descubrió no solo su propia vulnerabilidad, sino también la de los otros, tejiendo un mapa de sufrimiento que nunca habían reconocido plenamente. Finalmente, llegaron a una visión que les heló la sangre, un antiguo altar, marcado por el tiempo, rodeado de una niebla oscura. En el centro, una caja que pulsaba con una energía que parecía absorber todo amor y esperanza. Al acercarse, notaron que la figura de la abuela se manifestaba nuevamente, pero ahora como un guardián, esperándolos con ojos que reflejaban la tristeza de la historia. Es aquí donde se guarda el secreto, dijo Ismael, respirando fuerte, sus manos firmes manteniendo el flujo de energía entre ellos. Debemos entender lo que realmente significa liberar nuestro pasado. Luz sintió un temblor profundo en su estómago, como si cada secreto que llevaban latente estuviera a punto de salir a la superficie. La sombra que los había seguido comenzó a cernirse sobre ellos, un eco de advertencia. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó,
sintiendo que la luz se tambaleaba por un momento. Esto es más grande que nosotros. Juntos lo enfrentaremos, insistió Ismael, su voz ahora resonaba con fuerza. Si estamos unidos, todo cambio es posible. El agua comenzó a moverse bruscamente, revolviendo el altar como una advertencia. Un grito colectivo llenó el aire, y fue entonces cuando Luz entendió. Debemos hacer el sacrificio para liberarnos. Inmediatamente, la sensación de un nuevo poder surgió en su interior. Pero antes de que pudieran actuar, el misterioso rostro de la abuela se tornó distante y desvaneció en la bruma. La pregunta de lo que significaba eso y el sacrificio no realizado quedó flotando en el aire, mientras las sombras se abrieron como un corredor oscuro a lo desconocido. Tienes que decidir, Luz. ¿Estamos listos para enfrentar lo que encontramos? La espectral figura de su abuela. Parecía preguntar, una lamentación en su mirada que hizo temblar el alma de Luz, con el corazón latiendo al ritmo de su propia incertidumbre. Luz miró a Ismael, preguntándose si podrían realmente soportar todo lo que estaba por venir. Miradas de miedo y esperanza se encontraron en un instante que congeló el tiempo, mientras el mundo a su alrededor giraba más y más rápido. Podrían acceder a ese secreto traumatizante y, al mismo tiempo, hallar el valor para cambiar el destino que había estado atrapando a sus corazones en un ciclo oscuro. La respuesta podría ser la clave para su libertad, o, tal vez, la razón de su total perdición. Luz se estremeció, sintiendo que la frágil frontera entre el pasado y el presente se desvanecía. Aquel instante, suspendido en el tiempo, la envolvió en una mezcla de temor y determinación. «Estamos listos», repitió en su mente. La respuesta latía en su pecho, pero era un eco que resonaba en un vacío aterrador. Ismael, con su mano aún entrelazada a la suya, le lanzó una mirada intensa. «Necesitamos el coraje. No pudimos hacer esto antes, pero ahora es diferente». Las palabras de Ismael flotaron entre ellos, llenas de la resoluta promesa de que no estaban solos. Con un profundo suspiro, Luz dio un paso hacia el altar, los ecos de su abuela susurrando entre su conciencia. «Atrévete a enfrentar la verdad», parecía decir. Ralentizando su respiración, se concentró en la caja, en el pulsar de su energía. «¿Qué es lo que debemos hacer?», preguntó, su voz resonante en el vasto silencio del lago. En respuesta, la niebla se espesaría, formando figuras distorsionadas que danzaban, como sombras de recuerdos perdidos. «¿Es esto lo que somos?», murmuró Ismael, su mirada fija en las formas que parecían moverse a su alrededor. Luz sintió un nudo en su garganta. No solo era la historia de su familia, también era su historia, su lucha por aceptar lo que eran, lo que les había hecho. La sombra en el umbral creció, su presencia se volvió casi palpable, un recordatorio de que el pasado siempre acecha. «Debemos abrir la caja», dijo Luz, una mezcla de miedo y resolución empujando sus palabras hacia adelante. ¿Habría allí un secreto que pudieran manejar? ¿O sería algo que los consumiría? No lo sabemos. «Pero lo descubriremos juntos», respondió Ismael, acentuando cada sílaba como si eso les diera un poder adicional. Con una lenta respiración, Luz se dio cuenta de que la decisión ya había sido tomada. Mirándose en los ojos, entendieron que no era solo por ellos, sino por todos los que habían sufrido en silencio. Mientras el agua comenzó a girar a su alrededor, con una fuerza casi sobrenatural, Luz se acercó al altar. Su corazón latía con un ritmo feroz, el eco del pasado en cada palpitar. Extendió su mano y tocó la superficie de la caja, cool como el hielo, la energía dentro de ella zumbando a través de su piel. Era como si pudiera sentir los secretos contenidos en su interior, historias olvidadas, momentos de dolor, de amor. «Con esto, romperemos el ciclo», dijo casi en un susurro, sintiendo que todo giraba en su mente. Pero un miedo paralizante la hizo dudar. ¿Y si no podían? ¿Y si todo terminaba en desolación? En ese instante de indecisión, la caja vibró, y una ráfaga de luz emergió, iluminando el oscuro lugar. Luz se dejó llevar por el resplandor, mientras la silueta de su abuela aparecía nuevamente, con una expresión que mezclaba orgullo y dolor. «Luz, enfrentar la verdad puede ser aterrador, pero es el único camino hacia la libertad». Ismael, a su lado, se mantuvo firme. «¿Listos? Solo tenemos que desearlo».
La confianza en su voz encendió una chispa dentro de Luz. Con un movimiento decidido, ambos colocaron sus manos sobre la caja. La energía retumbó bajo sus dedos, una oleada de calor que les atravesó. La niebla que los rodeaba empezó a disiparse, revelando fragmentos de historias que estaban a punto de salir a la luz. El aire vibrante comenzó a llenarse con ecos de gritos, risas y susurros, un tumulto que reflejaba sus propios recuerdos. De repente, la caja se abrió con un crujido ensordecedor, y una onda de energía los envolvió. Luz sintió que algo se desgarraba dentro de ella, fue como si el infinito se derrumbara y a la vez floreciera. Todo su ser tembló, era el peso de la verdad. Y al instante, recuerdos se agolparon en su mente, imágenes que nunca pensó recordar. Momentos de traición, de amores perdidos y de decisiones fatídicas. No puedo. Es demasiado, gritó, sintiendo que era tragada por aquel torbellino de emociones. Luz, aguanta, la voz de Ismael la llenó de aliento, pero la sombra que se alzaba ante ellos creció en una furia oscura, obligándolos a enfrentar lo que habían querido olvidar. Debemos avanzar o esto nos consumirá a ambos, le dijo, la determinación brillando en sus ojos. Mientras la oscuridad los rodeaba, un nuevo descubrimiento se hizo evidente. Luz comprendió que en sus manos no solo sostenían secretos, sino también el poder de cambiarlos. Abrió los ojos y lo miró fijamente. En ese instante supo que debían sumergirse aún más. Esto solo es el comienzo, pronunció Ismael, apretando su mano. Había un brillo en su voz que resonaba como un tambor en su pecho, el llamado de lo desconocido. De repente, un fuerte estallido sacudió el lugar, y una nueva visión emergió, un futuro lleno de posibilidades, atravesado por el dolor del pasado. Seremos lo que elijamos ser, pensó Luz, mientras la sombra gritaba amalgamando dolor y desespero. Los ojos de su abuela volvieron a asomarse, esta vez incentivando, empujándolos a un enfrentamiento irrevocable. Pero, ¿y si la verdad era aún más aterradora de lo que habían imaginado? La pregunta flotó en el aire, pesada y espesa, mientras la visión se oscurecía de nuevo. Y en ese momento, Luz se dio cuenta de algo fundamental, la batalla apenas comenzaba. ¿Tendrían la fuerza para enfrentarse al legado que los había marcado? Las sombras danzaban a su alrededor, urgiéndolos a descubrir lo que realmente significaba la libertad y el sacrificio. El futuro estaba en la línea, y todo lo que necesitaban era un acto de fe. ¿Serían capaces de cruzar ese umbral juntos? La luz y la oscuridad chocaron en un torbellino frenético, arremetiendo contra Luz e Ismael con una fuerza devastadora. Era como si las sombras mismas intentaran tragarlos, pero de algún modo, el resplandor también contenía esperanza. Luz luchó por recuperar el aliento mientras la afirmación de Ismael resonaba en su mente. Solo tenemos que desearlo. Ismael, ¿lo sientes?, preguntó, apenas audible por el estruendo que rodeaba sus cuerpos. Una sutil vibración se alzó desde la tierra, surgiendo como un río oculto que despertaba de su letargo. La caja, que antes parecía solo un objeto, ahora pulsaba como un corazón, latiendo al unísono con sus propios miedos. No es solo energía, es algo más, es nuestro dolor. Ismael la miró con intención. Sí, y también es nuestra fuerza. Tenemos que abrazar lo que somos. Mientras hablaba, la icónica imagen de su abuela apareció brevemente, dándoles valor, como un faro en la tormenta. De pronto, un susurro helado recorrió el aire. Luz apretó la mano de Ismael con más fuerza. Hay voces en el aire, son sus susurros, nos están llamando. Los ecos de las historias perdidas comenzaron a entrelazarse, surgían fragmentos resonantes que llenaban el espacio con un caos ensordecedor. Los recuerdos comenzaron a tomar forma, imágenes vívidas de sus antepasados aparecieron. Vio a su madre, su abuela, incluso a aquellos que habían sido olvidados por el tiempo. Se manifestaron como sombras danzantes, cada una cargando un fragmento del pasado. ¿Por qué están aquí?, se preguntó Luz, sintiendo una urgencia creciente. Nos quieren liberar, dijo Ismael, cerrando los ojos, dejándose llevar por la energía que lo rodeaba. Debemos escucharlas. Debemos recordar. A medida que las figuras giraban a su alrededor, Luz se dio cuenta de que cada uno de ellos representaba una parte de su linaje, una historia de dolor y superación que necesitaban revelar.
Un grito desgarrador resonó en el aire, y Luz se dio cuenta de que era ella misma quien lo había emitido mientras las imágenes se intensificaban. Es demasiado. No soportaré perderme a mí misma en todo esto. Su corazón palpitaba con desesperación, pero en ese instante, una voz familiar surgió entre la cacofonía. La voz de su abuela, poderosa y clara. Nunca pierdas tu esencia. Recuerda siempre quién eres. Luz cerró los ojos, respirando hondo. Sí, esto es parte de mí. Parte de nosotras. Comprendió que debía integrar esos recuerdos dolorosos, no solo enfrentarlos. En su interior, una luz comenzó a brillar, un fuego que había estado oculto demasiado tiempo. El poder está en la aceptación, exclamó Ismael, y para sus asombros, la energía a su alrededor pareció reaccionalizarse, transformándose en un resplandor cálido. ¿Listos para actuar?, preguntó, y Luz, sintiendo ese ardor en su pecho, asintió. Eran más fuertes cuando se unían, con un gesto decidido, ambos levantaron las manos hacia la caja abierta. Luz podía sentir cómo la energía ahora fluía hacia ellos, las voces de sus antepasados resonando en sus corazones mientras revelaban secretos de fortaleza y sacrificio. Al unísono, dijeron, estamos listos para romper el ciclo. Un estallido de luz envolvió el lago, y, por un momento, todo se volvió silencio. La oscuridad se disipó parcialmente, dejando lugar para una claridad devastadora. Las sombras comenzaron a desvanecerse, como si su poder estuviera siendo reabsorbido por una luz inextinguible. Pero esa calma fue efímera. Un eco sibilante atravesó el aire, una presencia ominosa que hizo que un escalofrío recorriera sus espinas. No creas que es tan simple, resonó en sus mentes, y una ola de miedo les recorrió a ambos. El viento helado se intensificó una vez más, trayendo consigo ecos de advertencias antiguas. ¿Qué estaba haciendo? Este lugar no quieren que recordemos. Luz sintió que el vacío se apoderaba de ellos otra vez, clamando por recuperar lo que habían comenzado a descubrir. Debemos salir de aquí, Luz. Ahora. Ismael tomó su mano con firmeza y la condujo hacia la orilla del lago, mientras la sombra volvía a atacarlos. No solo se enfrentaban a su pasado, también a aquellos que lo custodiaran, que no permitirían que salieran ilesos. La presión aumentaba, y Luz sintió que la tierra bajo sus pies temblaba, como si todo el peso de los secretos que estaban destapando quisiera cerrarse sobre ellos. Pero el último eco de su abuela resonó en su mente, la verdad siempre prevalece. Tienen el poder. Con el corazón en llamas y la determinación recién despertada, Luz giró hacia Ismael. Estamos juntos en esto. Nos enfrentaremos a lo que sea necesario. La conexión entre ellos ardía como nunca antes, mientras luchaban por escapar del empuje de la sombra, la caja a sus espaldas cerró nuevamente. Un destello final de luz los sorprendió y, en un último intento, Luz gritó, estamos aquí y no nos iremos. Y, de alguna manera, aquellas palabras generaron una reacción, la sombra cundió en un repentino silencio, pero, de repente, una imagen brilló una vez más, una que nunca habían visto. ¿Podrían ser ellos lo que el mundo necesitaba para sanar? ¿La clave para romper con un pasado tormentoso y oscuro? La respuesta estaba a punto de revelarse, y así, con un último impulso, Luz y Ismael se lanzaron hacia adelante, hacia el futuro desconocido que aguardaba, dejando atrás la sombra que los había atormentado durante tanto tiempo. Sin embargo, el eco de ese pasado se mantenía, resonando como un recordatorio ominoso de que, aunque habían dado un paso hacia adelante, todavía quedaba mucho por descubrir y superar. ¿Qué otros secretos aterradores estaban a punto de encontrar y qué consecuencias les esperaban? La búsqueda apenas comenzaba, y las sombras acechaban, hambrientas de recuperar su poder. La tierra temblaba bajo sus pies, y la ansiedad crecía en el pecho de Luz. Pese a que habían hecho frente a la oscuridad, ahora se encontraban ante un nuevo desafío. Las sombras apenas se habían dispersado, pero sabían que no permanecerían inactivas. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, una llamada a la acción. ¿Viste eso?, murmuró Ismael, su voz temblorosa, pero su mirada fija en el zumbido de la caja. Era como si ese objeto, ahora sellado, guardara una verdad monumental, una verdad que, si se liberaba, podría cambiar todo. Lo que vimos,
Luz, eso no fue solo un recuerdo. Fue un aviso. Luz asintió, incapaz de apartar sus ojos del punto donde la caja había estado. Si había algo más. Algo que estaba más allá de los recuerdos. El eco de las voces ancestrales todavía reverberaba en su mente, llenando su ser con un sentido de urgencia. No podían darse el lujo de retroceder. La sabiduría de sus ancestros le susurraba, guiando sus pasos en la oscuridad. Debemos encontrar una manera de abrirla de nuevo. Quizá la respuesta esté dentro. La voz de Ismael era decidida, pero Luz percibía la duda que latía detrás de sus palabras. ¿Y si atraemos más sombras con esto?, preguntó Luz, sintiendo una punzada de miedo. Todo lo que había aprendido sobre la magia ancestral le decía que muchas veces, los secretos eran guardados no solo por su valor, sino por el terror que podían provocar. No lo sé, pero tenemos que intentarlo. Ismael miró el agua del lago, que ahora parecía brillar con un tono etéreo. Ese es nuestro camino. Nuestros antepasados no vinieron solo a recordarnos su dolor. Vinieron para guiarnos hacia la luz. De repente, el aire se volvió más denso y un susurro helado les erizó la piel. ¿No están preparados? Una voz profunda resonó en sus mentes, y sin poder controlar el impulso, ambos se volvieron hacia el lago. Luz. Mira. Ismael apuntó al reflejo en el agua. Las imágenes de sus antepasados parecían formar un mosaico en la superficie, clamando por atención, pero también advertían de lo que acechaba. ¿Crees que ellos pueden ayudarnos?, preguntó Luz, sintiendo una fracción de esperanza asomarse entre las sombras del miedo. ¿Pueden guiarnos a una solución? No lo sé, pero si hay algo que están tratando de comunicarnos, debo entenderlo. Ismael se inclinó, su reflejo quebrándose en ondas de luz y oscuridad. Con un gesto, cerró los ojos, dejando que la conexión con el lago y con sus ancestros fluyera a través de él. Luz lo observó, el contraste entre su fuerza y su vulnerabilidad le parecía al mismo tiempo hermoso y desgarrador. Se sintió empujada a unirse a su búsqueda, a pertenecer a ese abrazo ancestral. En ese instante, la superficie del agua comenzó a vibrar, formando una imagen concreta, una figura de una mujer, con una mirada fuerte y decidida. Luz la reconoció al instante. Era su abuela. Luz, Ismael, el camino se oscurece. Hay almas que buscan justicia. Su voz resonó en el aire, clara como el cristal. No pueden permitir que el pasado los consuma. Necesitan aprender a pelear, no solo por ustedes, sino por todos los que les antecedieron. Las palabras de su abuela estallaron en su mente como el eco de un trueno. Luz sintió que algo se encendía dentro de ella, la lucha por el legado que portaba en sus venas. ¿Qué debemos hacer?, preguntó con una urgencia renovada. La mujer del reflejo sonrió de manera melancólica. Debes buscar el corazón de Paracelso. Ahí está la clave para liberar lo que te ata, lo que impide que construyas un futuro sin sombras. ¿El corazón de Paracelso? Ismael no podía ocultar su sorpresa. Esa mención resonó como un eco antiguo, algo que todos conocían, pero había pocos que se atrevían a invocar. Pero, abuela, Luz titubeó, ¿dónde lo encontramos? En la tierra que guarda los secretos de los olvidados. No olviden lo que su corazón desea, eso será su guía. Pero cuidado, no todos quieren que encuentren la verdad. Con una mirada intensa, la figura se desvaneció y la superficie del agua se calmó, dejando solo un remolino de ondas. La revelación les dejó un profundo escalofrío en la espalda. ¿Serían capaces de encontrar el corazón de Paracelso y desatar su potencial? ¿Estamos listos para esto?, preguntó Ismael, sintiendo la gravedad del momento. Luz miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a oscurecerse mientras estallaban relámpagos en la distancia. Los vientos soplaban con fuerza, como si el universo se preparara para la tormenta que se avecinaba. Debemos estarlo, respondió Luz, contenida en la mezcla de nerviosismo y determinación que la alimentaba. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Vamos a encontrar ese corazón, no solo por nosotros, sino por todo lo que representamos. Mientras comenzaban a caminar hacia lo desconocido, una sensación ominosa creció a su alrededor. ¿Qué nuevas criaturas o fuerzas se interpondrían en su camino hacia la verdad? Las sombras acechaban de nuevo,
y el corazón de Paracelso se convertía en el foco de una lucha que apenas comenzaba. Pero en su interior, ambos llevaban la llama de la esperanza, lista para brillar incluso ante la oscuridad más profunda. Sin embargo, el eco de su búsqueda tiñó el aire con una pregunta que aún no estaba respondida: ¿podrían afrontar lo que significaba realmente liberar el pasado? Ismael y Luz se adentraron en el bosque, donde cada sombra parecía cobrar vida. Los latidos de sus corazones resonaban en un ritmo febril mientras buscaban el corazón de Paracelso. La imagen de la abuela de Luz flotaba en sus pensamientos, su voz resonando con eco intenso en sus almas: lo que su corazón desea, eso será su guía. Ambos se sentían impulsados, como si un hilo invisible los guiara hacia el destino. De repente, llegaron a un claro. El aire estaba impregnado de un aroma terroso y un resplandor tenue iluminaba el centro del claro. En el centro, emergía una piedra enorme, cubierta de símbolos antiguos. Era como si la misma tierra estuviera esperando su llegada. El corazón de Paracelso, murmuró Ismael, con los ojos brillando por la determinación. Aquí está. Luz sentía una mezcla de miedo y asombro, pero un fuego en su interior comenzaba a arder. Debemos interactuar con él, dijo, acercándose al altar. Las runas resplandecían, como si respondieran a su presencia. Al tocar la piedra, una ola de energía fluyó a través de ella, inundándola de recuerdos, risas, llantos, esperanza y dolor. Era un torrente de emociones que hablaba de todos los que habían pasado por allí antes. Ismael se unió a ella y juntos, colocaron sus manos sobre el corazón. La conexión era intensa, como si sus almas se entrelazaran con la historia que aquel lugar contenía. Siente esto, dijo Ismael, cerrando los ojos. Estamos tocando el pasado. Las sombras que les habían atormentado comenzaron a aparecer, sus formas danzando alrededor, tratando de interrumpir la conexión. No dejarán que lo hagamos, susurró Luz, miedo en su mirada. Mientras el corazón pulsaba, las visiones comenzaron a abrirse ante ellos. Luz vio una figura conocida, su abuela sonriendo, con ojos llenos de amor. Siempre estaré contigo, susurró su voz como un eco en el aire. Entonces, otra imagen apareció, terriblemente distorsionada, con la figura de un hombre que se parecía a Ismael, pero envuelto en sombras. Debemos liberarnos o quedaremos atrapados en el ciclo. Sintiéndose atrapada entre estos dos recuerdos, Luz empezó a temer. No sé si puedo soportar más, balbuceó, su voz quebrándose. Lo que hemos visto es demasiado. La sombra del miedo parecía acercarse aún más, llenando el silencio. Ismael tomó su mano con fuerza: confía en mí, Luz. Lo haremos juntos. El corazón comenzó a palpitar con más fuerza, como un latido de vida, un canto que parecía invocar a otras almas que alguna vez habían estado allí. Las luces danzantes de los recuerdos se intensificaron mientras los rostros de sus antepasados aparecían uno tras otro. Lloraban, reían, suplicaban por liberación. ¿Qué quieren que hagamos?, preguntó Luz, sintiendo que la desesperación podía arrastrarla. En ese instante, las sombras danzantes rodearon el corazón con insistencia. Una especie de voz colectiva, un eco esta vez claro, resonó en su mente: liberar el pasado es el primer paso hacia la sanación. Abran sus corazones. A pesar del miedo que latía en su pecho, tomaron la decisión. Ambos cerraron los ojos, sintiendo el corazón latir bajo sus manos. Sus manos temblaban, pero la conexión que compartían se volvió un poder formidable. Estamos listos, dijo Ismael, y al unísono, comenzaron a hablar en voz alta, revelando sus miedos, sus traumas, ese legado de sombras. Soy Luz, y no tengo miedo a enfrentar lo que fui, pronunció ella, y en ese momento, las sombras comenzaron a disiparse, como si el corazón absorbiera su poder, dándole vida a nuevas posibilidades. Soy Ismael y acepto que el dolor no me define. He venido a romper este ciclo. Esa declaración resonó como un trueno en la oscuridad. La energía del corazón se disparó y la tierra tembló con fuerza. Las visiones que formaban las sombras comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un resplandor que los abrazaba. Espera, gritó Luz al ver que la figura oscura intentaba aferrarse a ellos. Pero ya no estaban solos. Las almas liberadas comenzaron a tomar forma y se unieron a su manifestación.
no estamos aquí para ser capturados, estamos aquí para ser libres, resonó la voz de la abuela de Luz, inyectando terror y valentía en cada palabra. En ese instante, el corazón creció, y con un destello brillante, las sombras gritaron, desvaneciéndose completamente en el aire. Cuando la luz se desvaneció, el claro estaba en calma. El corazón de Paracelso se iluminaba tenuemente. Ismael y Luz miraron a su alrededor, atónitos, sintiendo el cambio en el aire. Habían enfrentado sus demonios, los habían nombrado y liberado. ¿Lo hicimos?, preguntó Luz, sintiendo que el peso en su pecho había desaparecido. Sí, respondió Ismael, viendo cómo el claro resplandecía con una luz nueva. Esto es solo el principio. Ahora que hemos liberado nuestro pasado, podemos construir un futuro sin sombras. En ese momento, el guardián aparecía nuevamente, una sonrisa satisfecha en su rostro. Lo habéis logrado. El corazón de Paracelso ha sido renovado y, con él, la esperanza para el pueblo. Ella miraba con orgullo a los jóvenes, cada uno aún sintiendo la conexión abierta hacia sus raíces. Ismael y Luz, tomados de la mano, comprendieron que su desafío no solo terminó aquí. El legado no está solamente en el pasado, también está en cómo decidimos caminar hacia adelante, murmuró Luz, mientras un nuevo camino se abría ante ellos. Dieron un paso hacia el futuro, simbolizando la búsqueda de luz en la oscuridad. Su viaje apenas comenzaba. Y así, abandonaron el bosque, sabiendo que la verdadera sanación había empezado, no solo para ellos, sino para todas las almas que alguna vez habían vagado en la búsqueda de respuestas. La historia de Paracelso resonaría en sus corazones, y sus vidas serían un testimonio de valentía, conexión y sanación, marcando el rumbo hacia un futuro donde la luz siempre brillaría, incluso en las noches más oscuras. No olvides suscribirte inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¿Te atreverás a descubrir más secretos y leyendas? No esperes ni un segundo más.